Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén disfrutando y sacando provecho personal de los contenidos de este curso intensivo de Enneagrama a distancia. Nos encontramos ya en la semana quinta y entramos en la primera parte del módulo 3. Vamos a ver en la clase de hoy subtipos, variantes y algunas agrupaciones que nos van a permitir poder entender la gran riqueza y diversidad que nos presenta el eneagrama para el conocimiento de la personalidad. Concretamente nos vamos a centrar hoy en el tema de las alas, ¿sí? Un tema que ha sido olvidado por algunos autores contemporáneos de eneagrama, los más recientes. Sin embargo, este tema considero que es realmente muy rico y aporta algo que no puede ser completamente reemplazado por otros enfoques, ¿sí? Por ejemplo, el enfoque de los instintos. Actualmente se usan mucho como subtipos del eneagrama los subtipos instintivos, ¿sí? De lo cual vamos a tratar en otra clase. Pero las primeras variantes de cada uno de los estilos de personalidad o eneatipos fueron lo que denominamos las alas, ¿sí? Así que nos vamos a adentrar en este concepto para ver qué nos aporta y cómo nos sirve esto para el conocimiento personal y el conocimiento también más fino, digamos así, de las personas que nos rodean, ¿sí? Las alas son rasgos compartidos de los puntos que están a la derecha y a la izquierda, por eso decimos puntos colindantes, de cada uno de los 9 puntos del eneagrama, ¿sí? Vamos a ver qué importancia tienen las alas para poder afinar, por decirlo de alguna manera, precisar la tipificación, ¿sí? Vamos a ver la agrupación horneviana, que también es un aporte muy interesante de Karen Horney, que nos va a permitir, aplicado este aporte de Horney al eneagrama, nos va a permitir entender una importante dinámica que se da dentro del sistema, ¿sí? Tenemos algunos estilos de personalidad que son más combativos, otros que llamamos autoobligados y otros que vamos a llamar retraídos, siguiendo a Rizzo Hudson. Finalmente nos vamos a detener en los ejes de polaridad. Eje del orden, eje de relación, eje de la imagen, eje de intensidad y el eje de la conciencia, siguiendo el aporte o la perspectiva de Claudio Naranjo, ¿sí? Así que tenemos un material muy rico para tratar en la clase de hoy. Vamos a comenzar entonces. Muy bien, las alas. Además de los 9 estilos principales de personalidad, el enneagrama señala unos subtipos que pueden enriquecer nuestra comprensión del sistema. ¿Por qué en ocasiones hallamos dos o más personas que poseen el mismo estilo de personalidad y sin embargo se muestran diferentes? Las alas y las variantes instintivas responden desde dos perspectivas diferentes a este interrogante. Como ya les adelantaba en la introducción, entonces vamos a tener dos enfoques que nos hablan de las variantes de cada uno de los 9 estilos de personalidad. Una de esas variantes o subtipos son las alas, ¿sí? Las otras variantes son las variantes relacionadas a los 3 instintos: instinto sexual, instinto de autoconservación e instinto social, que ya lo vamos a ver en próximas clases. Las alas son los dos puntos que se hallan al lado del estilo de personalidad principal, como también se los adelantaba en la introducción. Entonces, si observamos la circunferencia del eneagrama, cada uno de los 9 estilos de personalidad poseen dos vecinos, ¿sí? Uno a la derecha y uno a la izquierda. Estos son las alas de ese estilo de personalidad, ¿sí? Según la perspectiva de Claudio Naranjo, cada uno de los puntos del eneagrama es una especie de mix entre los puntos que tiene a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Hace todo un desarrollo
muy interesante de cómo las pasiones de alguna manera se van como combinando, se van mezclando, ¿sí? Entre los distintos estilos de personalidad, ¿no? Nosotros no nos vamos a detener en eso, pero sí vamos a enfocarnos en la descripción de las alas. Muy bien, si tomamos al punto número 1, que es el estilo de personalidad llamado el perfeccionista, vamos a tener rasgos que pertenecen, que son propios a este estilo de personalidad y que van a ser comunes a a las dos variantes, ¿sí? A las dos alas. Entonces, todos los uno son perfeccionistas, son exigentes con ellos mismos y con el entorno, tienen una tendencia a criticar, ¿sí? A ellos mismos, al entorno, por supuesto. Tienen un apego que es característico también a los procedimientos y a las reglas. Y muchas veces consideran que hay un solo modo correcto de hacer las cosas y confunden a veces una regla objetiva, una regla establecida externamente, con una preferencia personal, ¿sí? Entonces no siempre los unos tienen claro si realmente la exigencia de que las cosas se deben hacer de una determinada manera responde a una regla objetiva o responde a cuál es su propia preferencia para hacer las cosas, ¿sí? Todos sabemos que en sociedad hay determinadas normas que respetar y a veces esas normas son explícitas y ya están establecidas, ¿sí? Pero en el plano de la vida cotidiana, en el plano de las relaciones, muchas veces las normas no son explícitas y no están escritas de manera que haya una sola manera para hacer o dejar de hacer algo, ¿sí? Entonces es muy distinto el plano de las instituciones sociales, donde las reglas sí están escritas y hay que respetarlas, y otro plano es el plano de la interacción humana, en donde no hay un solo modo correcto de hacer las cosas, sí hay preferencias, ¿sí? Y muchas veces los unos que son tan adeptos a seguir las reglas, a veces confunden un plano objetivo con un plano subjetivo, ¿sí? En relación a las reglas y confunden, como les decía, en ocasiones, no siempre, una regla con una preferencia. Muy bien, entonces esos son rasgos comunes al estilo de personalidad 1. Si tomamos las alas del 1, vamos a tener a un lado del 1 el 9 y al otro lado del 1 el 2. Entonces el 1 con ala 9 es un 1 que va a tener mayor influencia de su vecino, que es el estilo de personalidad 9. Entonces le vamos a llamar a este 1 con ala 9 el idealista, ¿no? Es más introvertido que el otro tipo, que el otro subtipo, que el 1 con ala 2, ¿sí? El 1 con ala 9 es más reservado, controlado en la expresión de sus emociones, ¿sí? Y generalmente es amante de la naturaleza. Mientras que el 1 con ala 2, que le vamos a llamar el defensor, es más solidario, más empático, pero también es más celoso y controlador en las relaciones afectivas. Entonces vamos a tener un 1 con ala 9, que es un 1 más tranquilo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y vamos a tener un 1 con ala 2, que es un 1 más enérgico, ¿sí? Y de alguna manera más, como decía, controlador y más celoso que el otro subtipo, ¿sí? El 1 con ala 9. Muy bien. En el caso del estilo de personalidad 2, los rasgos comunes son: los dos son expresivos en general, son afectuosos, se sacrifican por los demás, son dadores, ¿sí? Y en ocasiones manipuladores, aunque a veces no se dan cuenta que están manipulando. Ahí está la trampa, de alguna manera, del 2, ¿sí? Así como la trampa del 1 sería confundir objetividad con preferencia, en el caso del 2
podría ser confundir generosidad con manipulación, ¿sí? Porque el 2 no reconoce sus propias necesidades, entonces proyecta esas necesidades en los demás. Entonces hay una especie de compulsión a ayudar, a dar, incluso al que no se lo está pidiendo, y la intención que está más profunda, menos consciente, en el caso del 2, es esperar una retribución de afecto, de valoración, a cambio de lo que da. Y cuando no recibe lo que está esperando, afecto, reconocimiento, valoración, entonces muchas veces hace alguna escena, ¿sí?, de reclamo, de reproche, y ahí viene la manipulación, ahí viene, como decimos acá en Argentina, el pase de factura, ¿no? Entonces te digo, como yo soy tan bueno con vos y vos haces tan poco por mí, ¿eh? Podrías hacer un poco más con todo lo bueno y generoso que soy. Entonces, ahí vemos que no siempre la generosidad del 2 es una generosidad desinteresada, ¿sí? A veces se trata, como dice Naranjo, de una generosidad egocéntrica. Muy bien, los vecinos del 2, las alas del 2, son el 1 y el 9. Entonces vamos a tener un 2 con ala 1, que va a ser un mix entre el orgullo y el enojo, ¿sí? El orgullo, la pasión del 2, el enojo, la pasión del 1. Y vamos a tener un buen samaritano, es decir, combina la emocionalidad propia del 2 con el cumplimiento del deber, que también que es propio del 1, ¿sí? Entonces es un 2 más estructurado, más organizado, más controlado, pero también es un 2 más culposo o propenso a la culpa, ¿sí? Producto de toda esa exigencia que le viene del ala 1. Muy bien. En el caso del otro subtipo, el 2 con ala 3, le vamos a llamar el anfitrión. ¿Por qué? Porque va a combinar la emocionalidad propia del 2 con el culto a la imagen que es propia del 3. Vamos a tener un 2 que es más social, más desinhibido, busca colaborar y a la vez destacar, ¿sí? Es un 2 más competitivo y vanidoso, ¿sí? A diferencia del 2 con ala 1, el buen samaritano, que va a ser más solidario y no va a ser tan explícita la necesidad de reconocimiento, ¿sí? Va a ser más contenido en el reclamo, en el reproche. Mientras que el 2 con ala 3 es más explícito en este subtipo, el querer ocupar el centro para la atención y la valoración de los demás, ¿sí? El estilo de personalidad 3, el logrador, tiene los siguientes rasgos generales. Son pragmáticos, son eficientes, son orientados a metas y racionalizan las emociones. El punto más débil o la trampa del estilo de personalidad 3 va a estar en depositar su propia autoestima en la mirada de los demás. Es decir, si los demás ven que soy valioso, entonces quiere decir que soy valioso. Entonces, ¿dónde queda la emoción del 3? ¿Sí? La emoción pasa a ser algo que hay que ocultar, ¿sí?, de alguna manera, y que hay que someter a la razón, porque de esa manera se pueden conseguir metas, ¿sí? Entonces, muchas veces el 3 no conecta con lo que realmente lo motiva. Entonces consigue metas, ¿sí?, pero no se pregunta si esas metas son realmente lo que quiere conseguir, ¿sí? Porque la emoción, que es la que le da la información de si realmente quiere hacer o no quiere hacer, quiere conseguir o no quiere conseguir tal meta, ¿sí?, pasa a estar debajo de la agenda. La emoción está debajo de la agenda. Entonces, primero, en primer lugar, hay que conseguir una meta, ¿sí?
Entonces racionaliza y dice, sí, claro, por supuesto que yo quiero hacer esto. Quiero hacer esto porque esto me va a permitir, bla, 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 bla. Pero esa racionalización de las emociones muchas veces hace que el 3 consiga metas y en el fondo quede como un dejo de tristeza o de insatisfacción, que por supuesto no muestra a los demás, ¿sí? Pero él sí, de vez en cuando va a ser consciente de ese dejo de tristeza que hay cuando en el fondo no está atendiendo a sus emociones y a lo que realmente lo motiva, sino que está poniendo la emoción por debajo de la agenda para conseguir metas. Metas que le den una imagen valorada por los demás. Vamos a tener dos subtipos en el 3. El 3 con ala 2, le vamos a llamar encantador, y el 3 con ala 4, que le vamos a llamar profesional. El 3 con ala 2 combina el pragmatismo propio del 3 con la emotividad del 2. Por lo tanto, es un 3 más expresivo, más amigable, más servicial. Por eso le llamamos el encantador. Mientras que el 3 con ala 4 combina el pragmatismo del 3 con un deseo de destacar y de ser original, destacar por ser distinto, que es propio del 4. De esa manera busca destacar por la excelencia de su trabajo, son más reservados, porque están más pendientes, por supuesto, de la mirada del otro, con inclinaciones artísticas en algunos casos, baile, música, etc. Y oscila entre el optimismo y la tristeza. ¿Sí? Son un poquito más tristes, digamos así. Los 3 con ala 4, aunque son también más sensibles al arte y más creativos, ¿sí? Eso le viene del ala 4, mientras que el 3 con ala 2 es un poquito más emotivo, expresivo y se muestra un poco más amigable. Muy bien, el estilo de personalidad 4, el especial, en general el 4 es hipersensible, es creativo, profundo, con una tendencia a la melancolía y se siente incomprendido. ¿Sí? Ahí está la trampa del 4, ¿eh? Pensar que los demás no lo valoran suficiente, no lo entienden, cuando no se da cuenta que muchas veces son discriminados de un determinado grupo porque ellos mismos se esfuerzan por ser distintos, por no amoldarse, por no ser común. Entonces eso a veces es interpretado por el grupo como una señal de que el 4 en el fondo no quiere pertenecer, ¿sí? Entonces, el 4 con ala 3 es un 4 más productivo porque combina la sensibilidad propia del 4 con una ambición que es más característica del 3, conseguir escalar, subir, conseguir una posición de mayor estatus. Es más optimista, más enérgico y también es más competitivo. Mientras que el 4 con ala 5 es más bohemio que productivo. Combina la sensibilidad del 4 y el retraimiento que es más característico del 5. Es un 4 más pesimista, más melancólico y más solitario. Entonces el 4 con ala 3 va a tender a conseguir más metas, es más enérgico en general, mientras que el 4 con ala 5 es más reflexivo y más tendiente a la introversión. El 5 es el observador. En el caso del 5, ustedes ven acá en la imagen que el 5 de alguna manera le da la espalda al mundo, ¿sí? Para tomar una distancia respecto del mundo para poder observar con mayor objetividad, ¿sí? Entonces es un estilo de personalidad netamente cerebral. Los 5 son independientes, son perceptivos y sensibles, pero poco expresivos. Ahí está la trampa del 5. El 5 no es un tipo frío,
en el sentido de que no sienta. Es muy sensible. Lo que pasa que muchas veces el 5 no expresa las emociones, ¿sí? Salvo que esté en confianza y ahí se permita manifestar un poco más sus emociones, ¿sí? Vamos a tener dos subtipos también, el 5 con ala 4 y el 5 con ala 6. El 5 con ala 4 le vamos a llamar el ermitaño, combina la observación y la introspección, ¿sí? Es reflexivo y solitario, es un poco más malhumorado que el otro subtipo frente a las intromisiones, ¿sí? Disfruta del retiro y está atraído por el plano de lo simbólico. Es un 4 que hace más amistades íntimas, ¿sí? Porque combina, como decíamos, esa capacidad cerebral de observación objetiva y por otro lado la sensibilidad del 4. Entonces es más tendiente a tener, si bien pocos amigos íntimos, pero a tener amistades íntimas. Además, esta variante, como les decía recién, es adepta a seguir especulaciones simbólicas, ¿sí? Que pueden tener o no que ver con lo espiritual, pero sí todo el plano simbólico va a ser donde el ermitaño se sienta mucho más a gusto. Mientras que el 5 con ala 6, le vamos a llamar el académico, porque combina la observación propio del 5 con el interés por solucionar asuntos prácticos, ¿sí? Que es propio del 6. Más atraído por temas técnicos o científicos, no tanto por temas simbólicos, ¿sí? O espirituales. Es un 5 que participa más también en actividades grupales, ¿sí? Aunque es desconfiado, por supuesto, por la influencia de su ala 6. Entonces va a participar de esa ambivalencia que tienen los 6, que por un lado son gregarios, por un lado les gusta el grupo y por otro lado no terminan de confiar en el grupo, ¿sí? Entonces es un 5 que se va a mostrar menos introvertido, va a tender a interactuar un poco más en los grupos, especialmente desde el lado intelectual, ¿sí? Que es lo más fuerte en general de los 5, y si no es desde lo intelectual, sí desde una actitud de observación, ¿sí? Y no de un involucramiento de tipo más emocional o afectivo. En el caso del 6, que hemos llamado el estilo de personalidad escéptico-leal, porque busca que los demás vean que él es una persona confiable, pero internamente desconfía, decíamos, del entorno. Entonces, por un lado se muestra leal, pero internamente desconfía. Eso es el rasgo principal del 6, la desconfianza. ¿Sí? Es lo más propio, por eso están en alerta constantemente, son precavidos, son responsables, son leales y apuestan al equipo. El punto débil o la trampa del 6 va a estar justamente en esa ambigüedad entre confianza y desconfianza respecto del equipo. El 6 con ala 5, le vamos a llamar analista, combina la suspicacia propia del 6 con la observación del 5. Son más atraídos por el análisis de los detalles, los datos técnicos se muestran más reservados y también más preocupados por distintos temas o asuntos, ¿no? Mientras que el 6 con ala 7 se muestra menos preocupado, es como más divertido, ¿sí? Combina la suspicacia del 6 con la tendencia al disfrute propia del 7, se muestra más amistoso, más entusiasta con sentido del humor, cuida de la seguridad de los suyos, en especial tiene un especial interés por los asuntos de la política, ¿sí? Entonces vamos a tener estas dos variantes del 6. Un 6 que es más tendiente al análisis y un 6 que es más tendiente a hacer amistades. En el caso del eneatipo 7, el planificador, sus rasgos comunes son
tienen intereses múltiples, son inquietos, los 7 son imaginativos, son entusiastas, buscan el placer, es decir, son hedonistas. Y la trampa o el punto débil de este estilo de personalidad es que son cambiantes, ¿sí? Entonces inician un proyecto y muchas veces sobre la marcha abandonan ese proyecto para pasar a otro proyecto, ¿sí? Entonces, eso les quita rendimiento, muchas veces esa inconstancia que depende, por supuesto, de la motivación. Entonces, el tema es que la motivación en el 7 no tiende a ser muy duradera, ¿sí? Porque tienen una gran imaginación y además tienen una gran gula por experiencias novedosas. Muy bien, vamos a tener también dos subtipos. El 7 con ala 6, que le vamos a llamar el animador, combina la búsqueda de lo placentero con la anticipación de los peligros, que es propia del 6. Oscila entre mostrarse divertido y ansioso o preocupado. Imagina planes menos realistas, ¿sí? Entonces tenemos un 7 a la 6 que tiende a fugarse más hacia la imaginación. Y un 7 con ala 8, que le vamos a llamar el vendedor, que es un 7 más agresivo de alguna manera, combina hedonismo con rapidez para aprovechar situaciones y conseguir alguna ventaja o hallar alguna solución. Es un 7 más pragmático que sentimental, es un líder entusiasta, ¿sí? Le llamamos el vendedor porque esa rapidez mental propia de los 7, en el caso del 7 con ala 8, tiende a sacar una ventaja de las situaciones o conseguir algún beneficio, mientras que la otra variante, el 7 con ala 6, tiende más a perderse en la imaginación. El 8, que es el jefe, como lo hemos llamado, es un estilo de personalidad que se caracteriza por ser asertivo, directo. A veces son torpes para decir las cosas o tienen poco tacto. Son vehementes, intensos, protectores y en ocasiones intimidadores, ¿sí? Y de alguna manera les gusta ser intimidadores, ¿sí? Porque de esa manera reafirman su presencia en el entorno. ¿Sí? Entonces, eh, ahí está un poco la trampa del 8, ¿sí? Esa fachada en esa armadura, esa fachada de dureza, hace que en ocasiones se sientan solos y sientan que las personas solo lo buscan para protegerse o encontrar algún tipo de protección en el 8. Eso genera un gran desgaste, una gran carga, porque familiares, amigos, conocidos buscan al 8 simplemente para encontrar en ellos una figura fuerte en la cual resguardarse, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando ellos necesitan realmente un oasis, alguien en que confiar, un hombre en que confiar? Por otro lado, no se permiten mostrar una imagen de debilidad, de vulnerabilidad. Entonces, como en el cuento del caballero de la armadura oxidada, ¿sí? Es una persona en el fondo sensible, pero que está atrapada dentro de esa armadura, que no lo deja conectar profundamente con la parte tierna de la vida, ¿sí? Y que muchas veces les hace falta, pero no saben cómo conectar con esa dimensión. Entonces tenemos un 8 a la 7, que es el aventurero, combina la asertividad propia del 8 con el deseo de disfrutar intensamente de las cosas, propia del 7. Son enérgicos, independientes, con buen olfato para los negocios e interesados por lo mundano. Mientras que el 8 con ala 9, le vamos a llamar el estratega, combina la asertividad del 8 con el aplomo y la firmeza de carácter del 9. Toma decisiones pensadas, priorizan la familia y el grupo, ¿sí?
y se muestran más acogedores y protectores. Mientras que el aventurero, el 8 con ala 7, es más individualista, podríamos decir. El 8 con ala 9 piensa más las cosas antes de tomar decisiones y tiende a pensar también en el bienestar del grupo, de la familia. Entonces vamos a tener estos dos subtipos, que como verán tienen tendencias bastante diferentes en general, las alas, y eso nos permite afinar la tipificación. Ya vamos a volver sobre ese punto. El 9, el pacificador, son externamente tranquilos, ¿sí? Internamente pueden tener mucha ansiedad, pero externamente son tranquilos y complacientes, aunque muchas veces dicen que sí cuando no quieren decir que sí. Son adaptables, son respetuosos y mediadores, ¿sí? La trampa del 9 está en que depositan mucha energía en evitar el conflicto, pero a veces esa compulsión por evitar el conflicto hace que termine habiendo un conflicto mayor en las relaciones. ¿Por qué? Porque a veces las cosas necesitan ser dichas, a veces hay que tomar partido, tomar una decisión. La mayoría de las veces se puede encontrar un punto medio, pero hay situaciones, algunas situaciones, en las que el punto medio no es posible. Entonces hay que tomar una decisión y un partido. Entonces ahí es donde el 9 se debate internamente, ¿sí? Y se vuelve muy ansioso y se estresa mucho cuando tiene que tomar una decisión. El otro punto débil del 9 es que una vez que toma la decisión, no vuelve generalmente atrás, ¿sí? Entonces se reafirma en esa decisión. Entonces tenemos al 9 con ala 8, que vamos a llamar el árbitro, combina el aplomo del 9, la simpatía y la tolerancia propia del 9, con irritabilidad y agresividad intermitentes, ¿sí? Entonces, por lo general son bastante tranquilos, como un 9 típico, pero de vez en cuando se vuelven agresivos, de vez en cuando tienen como explosiones de agresividad, ¿sí? Entonces, les gusta cambiar de rutina cada tanto, son sociables, son pragmáticos, y tenemos acá los netamente mediadores, ¿sí? El 9 con ala 8. Mientras que el 9 con ala 1, le vamos a llamar el soñador, combina aplomo, simpatía y tolerancia propia del 9 con el idealismo del 1, un idealismo centrado en valores morales o en principios filosóficos. Son moderados, son 9 más reflexivos, les atrae escribir o enseñar. Entonces, dentro de estas dos variantes del 9, vamos a tener el 9 con ala 8, que se involucra un poco más, ¿sí?, en las relaciones, y el 9 con ala 1, que le gusta más el retiro y el ámbito tranquilo que le permita escribir o enseñar, ¿sí? Pero por supuesto, partiendo de un idealismo que es propio de el 1, ¿sí? Entonces el 9 con ala 1 va a escribir, va a enseñar desde esa impronta que les va a dar el ala 1. Muy bien. El siguiente aporte que vamos a ver hoy es un aporte que viene de la psicoanalista alemana Karen Horney, ¿sí?, que propuso lo siguiente. Realmente la teoría de Horney es una teoría de la personalidad muy, muy rica, ¿sí?, y centrada en estrategias que utilizan las personas para lidiar con la ansiedad que producen las interacciones sociales, nada más y nada menos, ¿sí? Entonces, Horney
considera que el principal motor de la psique es la ansiedad. Si es la ansiedad lo que mueve a la personalidad y no los impulsos sexuales y agresivos como lo proponía Freud. La ansiedad, para Horney, surge ante peligros reales o imaginarios. ¿Sí? La neurociencia actual confirma esta teoría de Horney y nos dice que la ansiedad puede surgir igualmente ante un peligro imaginado que ante un peligro real. De alguna manera el cerebro no distingue si el peligro es real o es imaginado, ¿sí? Por eso los pensamientos catastróficos van a generar un estado constante de estrés en el individuo, ¿sí? O pensamientos negativos que tienen que ver con expectativas de rechazo por parte del entorno, o pensamientos relacionados a la culpa, o pensamientos de autocrítica, ¿sí? Entonces, el peligro sea real o imaginado, la ansiedad es un componente que acompaña de alguna manera a la vida humana. Por eso es tan importante este aporte de Horney, ¿sí? Horney centra su atención especialmente en la ansiedad que surge de las interacciones sociales. El ser humano es un ser social, por lo tanto, no podemos evitar ansiedad en las interacciones sociales, ¿sí? Inconscientemente, dice Horney, los seres humanos fueron desarrollando 3 estrategias de afrontamiento de esa ansiedad en relación a las interacciones sociales. ¿Qué hacen los seres humanos cuando se encuentran estresados en relaciones sociales? ¿Sí? Algunos van en contra de las personas que los ponen ansiosos, aquellos que están relacionados con esa ansiedad. Entonces se vuelven contestatarios, se vuelven beligerantes, ¿sí? Por eso los llamamos los combativos. Ya lo vamos a ver en la diapositiva que sigue. Entonces hay personas que cuando se sienten ansiosas atacan, atacan, o critican, o reprochan, o exigen, ¿sí? De un modo vehemente. Otros, cuando se sienten ansiosos en relaciones sociales, para sacarse de encima la ansiedad, por decirlo de alguna manera, dicen que sí. Ok, está bien, lo voy a hacer yo. Ok, no hay más problema. Sí, lo voy a hacer yo. Aunque en el fondo no quieran decir que sí, terminan sometiéndose de alguna manera a la voluntad de los otros para evitar la ansiedad que conlleva esta interacción social, ¿sí? En la que algunos piden o demandan y hay otros que son demandados o exigidos. Entonces, esta tendencia es a favor de la gente, porque de alguna manera el que dice sí se somete a la voluntad del otro y lo hace simplemente para evitar la ansiedad que deviene de las interacciones sociales. La tercera tendencia que tienen los seres humanos en relación a la ansiedad o al estrés social, dice Horney, es huir, pero hay distintos modos de huir. Hay un huir literal físico, es decir, la persona se levanta y se va cuando se siente ansiosa. Hay algunos que cuando reciben algún reproche o alguna exigencia o algún requerimiento, literalmente se levantan y se van. Y hay un modo más sutil de huir ante la ansiedad o el estrés social, ¿sí? Que es el huir mental. ¿Sí? Entonces, empezar a imaginar cosas placenteras normalmente cuando hay algún tipo de conflicto en relación a otras personas. Entonces son los que huyen de la gente y es una tendencia al retraimiento. Retraimiento hacia el plano de la imaginación, ¿sí? Entonces huyo mediante la imaginación o huyo físicamente de una determinada situación que me pone ansioso.
Richard Rizzo y Russ Hudson, ¿sí? En el libro muy conocido, ¿sí? La sabiduría del eneagrama, que lo tienen disponible en la zona de anexos, ¿sí? Aplican estos postulados de Horney, estas tres estrategias de afrontamiento en contra, favor y huir, ¿sí? Al eneagrama. Entonces, de acá surgen lo que ellos llamaron los grupos hornevianos y que nosotros llamamos la agrupación horneviana. Nosotros tenemos en el eneagrama tres tríadas que ustedes ya conocen. 891, le llamamos la tríada del hacer o víscero-motriz, centradas en la autonomía. Ellos quieren mantener su autonomía. La tríada derecha, los emocionales, 2, 3 y 4, lo que buscan en general estos puntos, estos estilos de personalidad, es atención y valoración, ¿sí? Es la tríada emocional. Y para el otro lado, para el lado izquierdo, vamos a tener 7, 6 y 5, la tríada mental, que es una tríada que buscan cierto resguardo o cierta seguridad porque están más en contacto con el miedo. Entonces, arriba la tríada visceromotriz, que buscan autonomía, reafirmarse, la tríada emocional a la derecha, que buscan valoración, y la tríada mental a la izquierda, que tiene como centralidad al miedo y que busca seguridad. Bueno, además de esta agrupación que ustedes ya conocen, ¿sí? Que son las tres tríadas, si aplicamos los postulados hornevianos a los estilos de personalidad, vamos a tener los siguientes. El 1, el 2 y el 6 van a ser los auto-obligados, ¿sí? Los auto-obligados. Propensos a la culpa, desean ser útiles a los otros y se someten a lo que creen que responde al deber ser, ¿sí? Tienden a asumir la responsabilidad de hacerse cargo de las cosas. Se obligan a sí mismos a decir que sí, incluso cuando desean decir no, para evitar ser criticados o rechazados, ¿sí? Entonces, no solamente el 9 tiende a buscar amoldarse. El 1, el 2 y el 6 buscan ser útiles, activamente útiles. Son personas que se ofrecen, que se hacen cargo de las situaciones. Y tienen una exigencia interna, ¿sí? Freud diría un gran superyo, tienen una exigencia interna que los hace sentirse culpables si ellos no se ofrecen a dar una solución. Por eso los llamamos los auto-obligados, ¿sí? No se someten externamente a los requerimientos de los otros por temor, sino más bien por esa exigencia interna que tienen, ¿sí? Y que los lleva a ser más propensos a la culpa. El 3, el 7 y el 8 van a denominarse desde esta perspectiva horneviana los combativos. Son propensos a la autoexpansión, o como dice Rizzo Hudson, a la inflación del ego, ¿no? Inflan su ego cuando se sienten ansiosos. Desean ser el centro de atención, exigen ser tenidos en cuenta, valorados, y cuando no lo son, reaccionan con reproches. Consideran que los temas importantes están siempre en relación a ellos. Es decir, ellos de alguna manera se posicionan en el centro de atención. Y vamos a tener los retraídos, 4, 5 y 9, que son propensos a sentirse
socialmente inadecuados. El 4 se compara con los demás y se siente inferior. El 5 siente que lo único fuerte que tiene es su pensamiento y en el resto de las áreas se siente bastante inadecuado por lo general. Y el 9 siente que todos los demás son más importantes que él. Entonces, ahí vamos a tener esta tríada de los retraídos. Se sienten socialmente inadecuados. Desean escapar de la presión y el estrés producidos por las exigencias de los otros. Tienden a refugiarse en el pensamiento o en la imaginación, su refugio interior, como un mecanismo de evasión ante el estrés social, la presión del entorno o los requerimientos del entorno. Muy bien, entonces los invito a que consideren, a partir de los resultados de su test, de su TP, cómo funciona su propia personalidad, ¿sí? ¿Cuáles son los rasgos que están más presentes? Para eso pueden tomar el ala predominante, ¿sí? El ala menos desarrollada, y tomar el estilo de personalidad principal y poder ver en función del ala predominante qué en característica horneviana está presente en ustedes mismos, ¿sí? Por ejemplo, si su estilo de personalidad predominante es el 1 y su ala predominante es la 9, entonces pueden decir que tienden a autoobligarse, ¿sí? A ser responsables, a dar una solución, y a su vez, tienden a la culpa, y a su vez tienen una tendencia a retraerse ante la presión social, ¿sí? Entonces es interesante poder ver eso y en qué situaciones concretas se van manifestando estos rasgos. Y después, al final de esta clase, les voy a dar una propuesta acerca de qué se puede hacer para trabajar sobre estos aspectos, ¿sí? Entonces, la propuesta es ver cuál es el estilo de personalidad principal, cuál es el ala predominante y cuál es el estilo horneviano que está más presente en ustedes, de acuerdo al ala predominante, ¿sí? Muy bien, llegamos finalmente a la última agrupación que vamos a ver hoy, que es la de los ejes de polaridad. También los podemos llamar los opuestos complementarios, y ahora vamos a ver por qué. El primer eje está compuesto por los puntos 1 y 5. Le vamos a llamar el eje del orden. Ambos, 1 y 5, tienen en común que son perfeccionistas, meticulosos, ordenados. La diferencia es que en el caso del 1, como pertenece a la tríada del hacer, es un orden del hacer, es decir, un orden más vinculado a los procedimientos y reglas, mientras que el 5 es un orden del pensar, ¿sí? Más en relación al análisis y a la deducción lógica. En el caso del segundo eje, la relación, eje de relación, le llamamos así porque 2 y 6, que son los puntos que componen este eje, ambos buscan generar relaciones y vínculos. Ambos son voluntariosos, se ofrecen, ¿sí? Para ayudar, para colaborar. En el caso del 2 vamos a tener una relación o una búsqueda de relación más individual, ¿sí? A partir de una iniciativa personal. El 2 da, el 2 también seduce de alguna manera, porque como decíamos está internamente esperando algún tipo de reconocimiento, mientras que el 6 es una relación a la que refiere este punto más de tipo grupal que individual, ¿sí? El 6 se relaciona cuando se inserta y participa en un grupo y un equipo. Entonces, el 2 va a generar relaciones o vínculos más desde lo personal
y el 6 tiende a las relaciones y vínculos más desde lo gregario, desde lo grupal. 7-3 forman el eje de la imagen. Ambos cultivan una imagen idealizada de sí mismo y ambos tienen escasa empatía. No hay que confundir simpatía con empatía. Entonces, si bien el 7 sobre todo se puede mostrar más simpático, ¿sí? Y el 3 con ala 2 más simpático, no necesariamente simpatía es igual a empatía, porque la empatía refiere a una capacidad de conectar emocionalmente con lo que le pasa al otro, mientras que la simpatía es simplemente un recurso social para agradar al otro o encajar en una determinada situación. Entonces, ambos, 7 y 3, son más narcisistas, decimos, cultivan más una imagen con escasa empatía, ¿sí? Entonces, el 3 particularmente va a cultivar una imagen de eficiencia en distintos ámbitos, y el 7 tiende a cultivar una imagen de simpatía, optimismo y hedonismo, ¿sí? Alguien que es el divertido, alguien con el que las personas pueden relajarse y pasarla bien. Y vamos a tener el eje de la intensidad que une puntos 8-4. Ambos tienen en común que viven con gran intensidad las situaciones cotidianas. La diferencia está en que el 8 intensifica la experiencia interna desafiando límites, ¿sí? Lo propio del 8 es buscar la intensidad mediante desafiar los límites, por eso a veces se exponen a muchos riesgos, incluso contra su propia salud. Y en el caso del 4, intensifica la experiencia mediante una amplificación de sus emociones. Y eso lo logra a través del recurso a la imaginación. Una imaginación, por supuesto, más pesimista, típico del 4, ¿no? Entonces se imagina que los demás lo rechazan, se imagina que no encaja, de lo cual no tiene pruebas muchas veces concretas, ¿sí? Pero el sufrimiento está porque, como decíamos al comienzo de la clase, el cerebro no siempre puede distinguir entre si el estímulo es real o es imaginado, ¿no? La emoción se dispara ante el estímulo, pero a veces el estímulo es imaginado, no es real. Finalmente, en el 9, vamos a tener un eje. Esto es muy curioso porque la parte que está entre 4 y 5, si ustedes ven el dibujo del eneagrama, el diagrama del eneagrama, que posee la héxada, ¿sí? En el centro, en ese caso ustedes pueden percibir que entre 4 y 5 la héxada queda abierta, ¿no? Por eso se ha llamado a este sector que está entre 4 y 5 el sector del vacío. Ese sector del vacío tiene que ver con un trascender la máscara de la personalidad, la máscara del ego, y conectarse en una experiencia de trascendencia, conectarse con un ser más profundo, que no es el ser propio de la máscara o la personalidad, que es lo que nosotros conocemos. Entonces, si lo que nosotros conocemos de nosotros mismos es nuestra máscara, nuestra personalidad, aquello que está más allá de la máscara muchas veces se experimenta como un vacío. No hay que tenerle miedo a ese vacío, ¿sí? Es un vacío que nos aproxima a la experiencia de la trascendencia. Entonces, en el caso del 9, el 9 oscila entre un estar dormido respecto al sí mismo auténtico y un estar despierto, que es la meta del trabajo personal, ¿sí? Entonces, transitar esta polaridad entre el punto del 9 que representa estar dormidos a nosotros mismos e ir hacia el vacío,
es de alguna manera la imagen arquetípica de lo que se llama el viaje del héroe, ¿sí? Que consiste justamente en enfrentarnos a lo que más nos da temor, y muchas veces lo que más nos da temor es abandonar la máscara, abandonar la armadura, abandonar esta identificación de nuestro ser con nuestra construcción social, con nuestra personalidad. El temor está en que, ¿qué hay detrás de la máscara? No lo sabemos. Entonces, lo que no conocemos nos da temor. Y el enneagrama nos invita a hacer una experiencia de trascendencia, ¿sí? Atravesar incluso esa experiencia de vacío para darnos cuenta que en el fondo nos conectamos todos en un gran ser que trasciende las particularidades, las limitaciones también de nuestras 9 máscaras, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este eje representa arquetípicamente el viaje que hacen todos los estilos de personalidad, desde un conocimiento de la propia máscara hacia animarse a dar un salto hacia la trascendencia, ¿sí? En el cuento del caballero de la armadura oxidada, justamente es al final del cuento, él alcanza una transformación de sí mismo mediante un misterioso dejarse caer en el vacío. Entonces es muy arquetípica la imagen, ¿no? En El Señor de los Anillos también tenemos, en Gandalf, cuando cae al abismo, tenemos esa imagen de la necesidad de transitar por el vacío, por el abismo, para salir resurgido de alguna manera, ¿no? Salir transformado, resurgiendo de esa misma experiencia de vacío. En muchos mitos, en muchos cuentos, encontramos este arquetipo del viaje del héroe, que finalmente el último reto es enfrentar la experiencia del vacío para salir transformado, para salir iluminado, diría la tradición oriental, después de transitar por esa experiencia. Muy bien, los tips que les propongo para el trabajo personal son los siguientes. Identificar cuál es el ala predominante de cada uno de ustedes. Para eso pueden volver al resultado de su test. ¿En qué situaciones puedo identificar la influencia de mi ala predominante? Si cada uno de ustedes pregúntese, concretamente en las últimas 2 semanas, ¿en cuáles situaciones pueden identificar puntualmente la influencia de su ala predominante? ¿De qué manera me podría beneficiar si desarrollo el ala menos desarrollada? ¿Sí? Identificar en el test cuál es el ala menos desarrollada y pensar de qué manera podríamos desarrollarnos si logramos estimular las características o rasgos del ala menos desarrollada. Para eso les propongo, ahora sí, diseñar un plan de acciones que sea sencillo, que sea breve, que les permita desarrollar el ala menos desarrollada, ¿sí? Por ejemplo, si soy un eneatipo 5 con ala 4, el ala más desarrollada es el ala 4, la menos desarrollada en este caso va a ser el ala 6. Entonces, ¿qué plan de acciones puede hacer un 5 para desarrollar las características asociadas al ala 6? Pueden volver, por supuesto, a la información que está en estas filminas, ¿sí? En este PowerPoint, para que tengan de alguna manera una guía para este plan de acciones para desarrollar el ala menos desarrollado, ¿sí? Les propongo que todos los que quieran compartir lo hagan, compartan qué plan se proponen a ustedes mismos de acciones para desarrollar su ala menos desarrollada en el muro, ¿sí? Compartiendo las resonancias de este trabajo personal. Muy bien,
Espero que la información que hemos compartido en la clase de hoy les sea de utilidad y provecho, y nos vemos la próxima clase. Un abrazo para todos.